Eduardo Rey, muy buenas noches. Buenas noches. Doctor en Historia de la Universidad de Santiago de Compostela. Hoy vamos a hablar de este movimiento migratorio masivo que se está produciendo hacia el corazón de Europa, procedente de zonas en las que se están produciendo conflictos graves. Busco la opinión de un científico, de una persona que se dedica a investigar y analizar qué ha pasado con otros movimientos migratorios de la historia. ¿Tiene algo de especial este? Bueno, quizás que está siendo retransmitido en directo y que la realidad día a día, aunque parezca imposible, supera ya toda capacidad de imaginación, visto lo que ha ocurrido hoy. Pensábamos que lo de Ailán había sido tremendo, pero día a día vemos que cada vez las imágenes son peores. Quizás esa vivencia directa, masiva y la cobertura que está recibiendo estos sucesos es la gran diferencia. ¿Y hasta qué punto esto puede influir en el desarrollo de los acontecimientos? ¿Hasta qué punto puede, por ejemplo, influir en la opinión pública a la hora de saber cómo va a acabar este movimiento migratorio masivo? ¿Condiciona algo la decisión de los gobiernos y de las personas que tienen que tomar decisiones en este sentido? Yo estoy convencido que sí, o quiero pensar que sí. Es decir, la opinión, los medios de comunicación nos ayudan, por supuesto, a conocer, a difundir, a crear imágenes y ayudan a movilizar a la gente. Lo que está pasando con esta crisis nos muestra cómo en las ciudades la gente a nivel de base está organizándose y va un paso en muchos aspectos por delante de los propios gobiernos. Está planteando demandas que no pueden ignorar los gobiernos porque se están planteando ya en toda Europa y por prácticamente todos los sectores sociales. Quiero pensar que algún día la clase política europea y los dirigentes reaccionarán ante esta situación y verán que la situación hay que ponerle remedio. Cadina, imagen espeluznante de lo de hoy, gas pimienta contra refugiados, contra niños, contra adultos. Yo no sé qué reflexión te merece lo que está sucediendo y lo que está haciendo la Unión Europea, que sigue poniendo reuniones para dentro de unos días cuando tengamos un ratito. Es muy difícil no de tener una opinión, sino es muy difícil verbalizar esta opinión, ¿no? Porque a mí me han dejado anonadada las imágenes, yo no sé qué está pasando con los húngaros. Realmente la reacción me parece completamente desproporcionada. El gobierno de Víctor Orbán ha tenido últimamente, no solo con este tema, desafortunadamente, ha tenido salidas muy autoritarias, ¿no? Y de hecho recientemente yo he estado en Rumanía y esto es un tema un poco diferente, pero ha tenido unas salidas contra la propia población húngara que está en Rumanía. Nosotros tenemos una comunidad de húngaros muy importante en Rumanía que está pidiendo más autonomía y el gobierno rumano está apoyando y negociando esa autonomía y el gobierno húngaro diciendo que se dejen de coñas y se dejen de autonomías, ¿no? Bueno, de formas muy desagradables. Entonces el gobierno de Víctor Orbán no es la primera vez que ha mostrado unas actitudes muy terribles, ¿no? con muchos temas además. Pero además que estemos viendo esto en Europa, ¿no? Que estemos viendo levantar vallas en varias partes de Europa, porque bueno, los controles fronterizos son una variante, ¿no? Pero estamos viendo que varios países están yendo por ese camino. A mí me parece algo muy triste. Bueno, ¿no? hay noticias muy simbólicas. Ayer Alemania suspendía el tráfico ferroviario con Austria. Exacto, ¿no? exacto, pero además de eso es el tema de las vallas, ¿no? A ver, en Europa en todo su siglo XX, ¿no? En primer lugar ha tenido después de la Segunda Guerra Mundial una inmigración muy importante, ¿no? Pues, personas alemanes sobre todo que huían de la guerra para Estados Unidos y para otras partes, ¿no? Hemos vivido esta experiencia en repetidas ocasiones. Todo el este ha tenido que huir refugiado, ¿no? Por tema del comunismo y se ha refugiado en Europa del Oeste. Hemos vivido estas situaciones una y otra vez y que en este momento tengamos una actitud tan tibia y que arrastremos los pies de esta manera en toda Europa es algo incomprensible, ¿no? Que se plantee una frontera en este momento, una valla de frontera entre Rumanía y Hungría, que son miembros de la Unión Europea. Estamos básicamente hablando de dividir la Unión Europea, estamos hablando de poner vallas dentro de la Unión Europea. Es que a mí me parecía que como continente podríamos hacerlo mucho mejor y desafortunadamente lo estamos haciendo fatal. En Rumanía, ¿cuál es la opinión pública? ¿Cuál es el estado de la opinión pública? La opinión pública es que esto se debería tratar de otra manera. De hecho, el gobierno rumano ha intervenido estos días y ha dicho que les parece muy mal lo que está planteando Hungría y que deberían estar hablando porque no puede ser que haya una valla entre los dos países siendo miembro de la Unión Europea, ¿no? Croacia hemos visto que también ha dicho que va a dejar pasar a los refugiados, ¿no? Pero el problema es Hungría en este caso. Yo creo que la actitud de Hungría es imperdonable, pero también hay que decir que esto ocurre en un contexto determinado. La Unión Europea no se está posicionando, entonces estamos en una situación donde cada país está tomando unas decisiones mirando lo que hacen los demás, ¿no? Básicamente es lo que está pasando y Hungría en este momento es el chivo expiatorio, pero en realidad toda Unión Europea no se está posicionando en este tema y está teniendo una actitud muy tibia con una situación que es incomprensible, porque en este momento, más allá del debate de cuántos refugiados podemos coger, cuántos refugiados puede atender cada país, estamos hablando de una situación inmediata donde a los refugiados hay que atenderlos. El paso siguiente, que es el paso de la integración, que es el paso de qué políticas necesitamos, qué fondos necesitamos, es un paso adicional
bilateral que se va a dar más tarde. La ONU está diciendo que es inaceptable, pero no está haciendo más. En este momento, desde mi punto de vista, tendría que haber unas sanciones muy claras para los países que hacen esto. Pero no puede haber ningún tipo de sanción cuando la Unión Europea no se está posicionando, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, es algo que para mí es absolutamente incomprensible y, de hecho, es uno de los pocos días donde he deseado no ser europeo. Caray, Dadina, lo que acabamos de escuchar. Sí, señor. Bueno, estamos hablando de un nuevo lío dentro de la Unión Europea, lo comentaba yo antes, ya sucedió cuando fue la crisis económica, en la que todavía estamos, pero en el fragor de la crisis económica pues no se sabía muy bien qué hacer, cada país iba un poco por su lado, pero es que en estos momentos estamos hablando de seres humanos, lo que está jugándose. Y déjame por decirte solo una cosa más, que esto estamos hablando efectivamente de refugiados, de una situación muy extrema, pero estas actitudes, si las analizamos con más detenimiento, ¿no? Y analizamos el discurso del cual hablaba también Gonzalo, ¿no? El discurso de algunas personas, de que son personas que vienen a delinquir, de que hay que tener ciertas actitudes, ¿no? Lo hemos oído en otras ocasiones, que no tenían que ver con refugiados, pero lo hemos oído contra los gitanos, cuando Francia decidió expulsar a los gitanos, por ejemplo, y decidir que Europa no tenía fronteras libres y que las fronteras libres no se aplicaban a los gitanos. Todo este tipo de cuestiones son esa bolsa latente de racismo que tenemos y que no hemos resuelto. Yo a lo mejor soy la nota discordante, es que yo soy muy de hechos y muy realista y ya estoy harto de participar en acciones en las que, tratamos de cambiar mogollón de cosas, en las que hay muchas afirmaciones que luego no se concretan en compromisos reales y en sacrificios a cambio de lo que hay que hacer. Es decir, esto es como cuando dicen hay que cuidar de los abuelos y dice, vale, pues ahora te los llevas tú a casa y dice, no, es que yo no, tal. Entonces hay que cuidar de los abuelos, pero quiere decir que los cuidemos los demás, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿este señor tiene más derecho que los demás porque le han echado la zancadilla y tal a venir a Getafe? No, simplemente el destino... pero al que le tiran un bote de gas pimienta a la cabeza, como no sabemos el nombre, ese se queda Pero ahí. Exactamente, ¿qué estás criticando? Porque No, que a lo mejor podemos estar haciendo una sociedad mediática en la que la solidaridad es una impostura, en la que como este señor ha salido, no sé qué, y le han rodado, entonces este sí le damos cobijo. Pero al otro, como no sabemos el nombre, pues oye, te mueres en una cuneta y puerta. No sé, yo es que creo que insisto mucho en el hecho de que me gusta la gente solidaria, yo creo que lo soy, pero me gusta la gente que cuando dice soy solidario, dice y mi compromiso de forma sostenida es este, soy capaz de renunciar a esto. Porque si no, es que esto de que lo cuiden los demás, a mí me parece muy aleatorio. Y luego, en cuanto a España, parece que estamos continuamente como haciendo en Europa una especie de culpabilización extrema. En España, afortunadamente, tenemos 4.700.000 inmigrantes. O sea, no somos un país que no acoja a las personas. 4.700.000 que han venido a enriquecer con su cultura, con su capacidad de trabajo, con su no sé qué. Bueno, o sea, un porcentaje elevadísimo de personas que vienen a trabajar en esa inmigración, que igual que fueron, es que ahora están. Es que parece que somos un país en el que no se acoge a nadie. Y luego, yo es que no creo en la espontaneidad, lo que decía él. Yo creo, Fernando, que se está hablando de la incapacidad de la Unión Europea como institución para poner un poco de orden. Parte de lo que ha dicho Eduardo. Vamos a ver. Primero, lo que está ocurriendo aquí ni es para mañana, va a ser durante muchos años, ¿no? Por esa inestabilización. Las soluciones que hay que dar, si las das apresuradamente, de forma muy emocionalizada, sé que es muy duro. Pero es que hay que darla de tal manera que tampoco generemos expectativas que luego no vamos a satisfacer, como nos estamos encontrando en muchos países, refugiados sirios que querían salir de Uruguay, ¿no? Porque decían, aquí no se está tratando. Otros que están... Dice, si les vamos a prometer una cosa a alguien, es porque la vamos a cumplir, porque hay que ser serio con las personas. Claro, pero esto no pero primero hay que tener campamentos de refugiados, eso para empezar, y luego ya se verá, luego se tramita la situación legal. Para la situación legal de los refugiados pero y para lo que se hace con la situación legal... ¿Dónde? Es que me parece muy bien. ¿Dónde? Claro, ¿en qué país? ¿Y quién asume el coste? Porque mira, con la malla de todos los países. ¿Cómo quién asume el coste? A todos nosotros. Todos nosotros, toda la Unión Europea tiene que asumir el coste. Sale el presupuesto de cada Estado de la Unión Europea. Efectivamente. Entonces le decimos a la gente, señores, como tenemos que renunciar a una serie, que yo soy el primero que dice que hay que renunciar, pero también lo que digo es que tenemos que hacerlo de tal manera que luego la gente no puede decir, no, es que con esto no contaba. Pero Fernando, si por ejemplo el Guardian estaba diciendo estos días que hay cientos y cientos y cientos de personas que han recibido miles de cartas de personas preguntando cómo pueden hacer para alojar en su casa, para dar una vivienda a refugiados. Hay una opinión pública consistente. Señores, vamos a ver, lo que da la sensación es que los que tienen que organizar este lío fundamental, que yo estoy de acuerdo contigo, que no se soluciona de la noche a la mañana, no lo están organizando. Yo supongo que hay una parte de lo que tú dices, Fernando... Pero hay un dolor mediático que nos importa más que el cambio mediático. O sea, lo que decías, este racismo selectivo de la gente que viene de los conflictos subsaharianos, se molan menos. De eso no había cartas en el Guardian.
para acoger a los subsaharianos que vienen de los conflictos que los están matando a machetazos, a esos no había cartas en el Guardian, ¿no? Bueno, porque es que esos no son seres humanos. Estaban hablando esos señores no son seres estaban humanos. hablando O sea, Vamos, para eso me casas. os pido opinión, ¿no? no nos vamos a extender mucho, Gonzalo. Sí, bueno, aquí lo primero que hay que hacer es, primero, dimensionar el problema. Y vamos a poner también cifras encima de la mesa. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, de la mayor crisis de refugiados, nos estamos refiriendo no a lo que está entrando ahora mismo en Europa. Nos estamos refiriendo a 60 millones de refugiados que hay ahora mismo en todo el mundo. Pero eso le quita importancia a lo que está pasando, Gonzalo. No, pero vamos a poner las cosas que nos han hecho. En Siria, ahora mismo hay más de 11 millones de desplazados, más de 11 millones, 7 millones dentro de sus propias fronteras y 4 que han salido fuera, 4 que están sobre todo en los países que rodean Siria. Y de esos estamos hablando, el problema que tenemos en Europa, o de lo que estamos hablando, del gran fracaso de Europa, es de 160.000 personas, del acuerdo que hubo, del acuerdo fallido de hace unos días con eso. Bien, dicho esto, Europa es verdad que tiene un gran fracaso, que es no haber sabido, no tener una política común de inmigración. Ese es el gran error, no de ahora, no porque hayamos visto la foto del niño, no porque hayamos visto esta zancadilla, no porque eso. Hay países que sufrimos y que conocemos perfectamente lo que es que Europa no tenga una política común de inmigración. España es uno de ellos, pero también lo dijo muy bien Italia. Italia cuando morían en el Mediterráneo cientos de refugiados. Bueno, Grecia, lo que está pasando en Grecia. Y Grecia, exactamente. O sea, hubo países aquí que ya tuvieron unas situaciones muy delicadas. Hay un fracaso de Europa como institución. No. Hay un fracaso en la política en el que no hay una política común de inmigración. Bueno, no podemos confundir las cosas. La política común la tendrán que decidir los que forman parte de la Unión Europea. Fracaso es en esos países donde se están generando precisamente eso. Si vienen a Europa es por algo. Si vienen a Europa es por algo, es porque hay un marco de seguridad, porque hay un marco de derechos humanos que se respeta y porque hay un marco de libertades. Fundamentalmente vienen a Europa porque los están matando en su país de origen, fundamentalmente, en este momento, claro, fundamentalmente. Exactamente, porque hay una guerra tremenda que les obliga a irse de sus casas, y les obliga a irse sin nada. Pero bueno, tampoco nos hagamos aquí un harakiri porque no funciona la política común. Bueno, pues hombre, yo creo que conmoverse por cosas que afectan a seres humanos me parece que indica bastante de lo que te doy la razón en una parte, pero es que los seres humanos son los 60 millones que permanecemos completamente, los ignoramos completamente y nos da absolutamente igual porque están en Somalia, porque están en el Cuerno de África o porque están en otros países donde tenemos la más mínima capacidad de empatía. Gonzalo, que es la mejor manera de no hacer nada. No. O sea, claro, cuando se dice, bueno, es que esto es un problema tan grande que es imposible solucionarlo. Lo que creo, Fernanda, es que hay que actuar, pero no hay que actuar solo porque lo veamos ahora mismo en un reportaje o porque lo veamos en el YouTube o porque lo veamos en un mensaje que nos envían por WhatsApp. Creo que hay que actuar cuando se vaya produciendo. Llevamos décadas, cuando se habla del récord de refugiados de la Segunda Guerra, no es hoy. Llevamos ya muchos años con ese hito y cada año vamos a peor. A ver, María Bastida. Bueno, yo, hilando con algo que acabas de decir tú, lo de cómo nos conmovemos y demás, reconozco que esto es uno de los casos en que cuesta bastante mantener el control, ¿no? cuando se opina. Estoy un poco en la línea de parte de lo que dijo Adina, con esa vitalidad y esa indignación. Creo que es muy difícil opinar desde el autocontrol, pero bueno, lo voy a intentar. Yo, un poco al contrario de algunas de las cosas que se han dicho antes, yo creo que es un ejemplo, un nuevo ejemplo de cómo muchas veces la opinión pública y cómo muchas veces las expectativas y las cosas que queremos la ciudadanía, ¿no? Que vemos y que nos indigna y con la que queremos racionar, va muy por delante de la clase política y todavía más por delante de las instituciones, ¿no? Que siempre van un poco a remolque. Y en ese sentido sí creo en el papel de los medios de comunicación. Y es verdad que hay mucho debate, aquí tú lo has planteado, ¿no? Sobre las imágenes o sobre tal, pero yo les doy sobre todo y ante todo un valor. Y es que es lo que ha empujado a esa concienciación y esa sensibilización. Yo creo que ya dije aquí el otro día de que sigo con cierta atención el problema sirio, no porque prescinda del otro, sino pues porque por X razones pues me siento, bueno, me enteré, me informé y me siento más identificada, entre comillas, con ese tema. Hace 4 o 5 años que conozco los campos de refugiados sirios, en su momento por Bashar al-Assad, ahora mismo por otras circunstancias, y creo que todo este papel de los medios de comunicación o todas estas imágenes lo que contribuyen o lo que han contribuido es a espolear a la opinión pública para que a su vez espolee.
En segundo lugar, me gustaría decir también que a mí me preocupan mucho todas esas fronteras físicas absolutamente ilegales, como bien habéis dicho, que se están levantando, ¿no? Pero me preocupan muchísimo más las barreras y las fronteras psicológicas. Es decir, en este sentido, creo que toda la prudencia no estoy hablando de declaraciones políticamente correctas, estoy hablando de declaraciones absolutamente pensadas, y que tenga mucho cuidado, porque aquí efectivamente estamos hablando de personas. Y finalmente, creo que hay que dar una respuesta a corto plazo, evidentemente compensada y trabajando con otro tipo de medidas a largo plazo, pero aquí estamos hablando de personas que arriesgan su vida por salir de un país y por huir, y me da igual que sean sirios, que sean afganos, que sean del Cuerno de África o de lo que sea. Lo que está claro, yo prefiero ver esto no como algo mediático, ¿no? Yo misma me he planteado, digo, a ver si ahora resulta que un refugiado del Estado Islámico sirio vale más que un refugiado, o pesa más que un refugiado de Bashar al-Assad, también de Siria. Es decir, ese problema, pero yo lo prefiero ver como la gota que ha colmado el vaso. A ver, Iván Puentes, y hay que Iván. decidir. Sí, a ver, tirando un pouco das cifras que se falaban, non? É evidente que é un fracaso rotundo e absoluto da Unión Europea, xa non puntual, sino como institucional, sino como concepto, como soño, como proxecto, incluso de décadas, non? Pensemos que estamos falando, decía Gonzalo, de 160.000 personas aproximadamente, non? Comparemos 160.000 personas que queren entrar aquí con 503 millóns de habitantes que ten a Unión Europea. É dicir, un problema que tiña que ser ridículo incluso para a Unión Europea, non? Que tiña que ter capacidade de sobra e de abondo para acoller estas persoas que están simplemente, como moi ben se decía, fuxindo da morte e da miseria, non? Pero eu creo que isto denota unha vez máis, e é verdad que neste caso, en términos moito máis cruentos e en términos humanos absolutamente inimaginables e inasumibles para calquera persona que teña un mínimo de sensibilidade, pero denota unha vez máis un proceso de descomposición da Unión Europea, non? Eu creo que aquí hai un antes e un despois, que o referéndum referéndum dependendo dos países para a aprobación dunha Constitución Europea. Hai un momento no que ese proxecto de Constitución Europea que pretendía dar un paso máis aló e pretendía constituir unha unión que fora máis aló de económica e que fora política, institucional, ceder soberanía, en definitiva, facer unha federación de estados, fracasa. E a partir de aí hai un retroceso que se vai paulatinamente amosando. E neste caso, pois é un dos casos, insisto, máis graves, pero un caso máis dese retroceso. E eu creo, e remato, creo que ademais isto se fai, e me gustaría creer o que dicía María hai un momento, non, de que os medios espolean a sensibilidade e tal, que creo que sí que o consiguen en certo modo, pero creo que isto tamén é posible en certo modo porque a Unión Europea, e creo que antes de Gonzalo dicía algo parecido e coincido con él, Eduardo. Perdón, Eduardo. Para esta parte de la base del Gonzalo, para esta es Eduardo. Creo que, perdona, que son bastante malo para os nomes habitualmente. Creo que esta reacción dos gobernos europeos, esta destrucción, incluso esta da unión física e da eliminación de fronteiras, é posible porque segue habendo unha parte moi importante da opinión pública que non exixe outro tipo de comportamento aos seus gobernos. Félix Rubial, moi buenas noches. Hola, boa noite. Bueno, gerente do Hospital Álvaro Cunqueiro, supoño que escoitou o que hoxe contou toda esta xente en Vigo? Efectivamente, tive a oportunidade de escoitar as manifestacións de determinados traballadores nesta rolda de prensa convocada pola CIGA, efectivamente. Bueno, convocada pola CIGA, efectivamente, pero son traballadores. Que ten que decir? O sea, é todo mentira o que se dixo? No, en absoluto, eu non digo tal cousa, en absoluto. Mire, no Hospital de Vigo traballan máis de 4.000 profesionais, cada un ten a súa opinión, obviamente, todas son absolutamente respetables. Bueno, pues nas manifestacións que aí se recolleron hai posicionamentos individuales, moitos deles levados efectivamente por vivencias absolutamente persoais e intransferibles, e que eu creo profundamente en que moitas delas crearon esta sensación en algúns deses profesionais. O sea, pero señor Rubial, hai máis que opinións, estes tres concretos casos que escoitamos falan de cousas concretas, que sí, vostede di que non é certo, nada do que están contando. Eu non dixen absolutamente nada que non fose certo, Fernanda, non poñas na miña foca palabras que non teño dito. Pero que non son opinións, eles fan denuncias concretas, que hai problemas co TAC en radioloxía, que parte da medicación de urxencia se trasladou en coches particulares, que había xente que non estaba monitorizada, que en hematoloxía non hai aire hospitalario para preparados, esas cousas, que hai de certo en todo eso? Pois podemos empezar, se queres, polo tema dos TACs. No Hospital Xeral nestes momentos hai 2 TACs funcionantes, no novo hospital hai 2, e vais instalar un terceiro que se acaba de adquirir na próxima semana.
Temos unha ocupación nestes momentos, como ben sabes, que supera en poucos 200 pacientes, co cal a dotación radiolóxica, non o digo eu, dixo o propio xefe de servicio nunhas declaracións aos medios de comunicación na fin de semana pasada. Por tanto, eu creo que hai que remitirse, evidentemente, nunha estructura como a nosa, que é unha estructura xerarquizada, donde todas as opinións son respetables, hai unhas determinadas jerarquías que son as que marcan os criterios e establecen os requisitos necesarios para un proceso tan complexo como é o proceso de traslado e reordenación no que estamos nestes momentos inmersos. Hai problemas en cuidados intermedios? Pois mire, hai problemas en cuidados intermedios, efectivamente. Hai problemas de distinta índole, problemas derivados de... Por exemplo, recoñézame dígame un problema que hai, que lle preocupa. A mí me preocupan todos os problemas, pero dende logo, fundamentalmente na área de cuidados intermedios, o que me está dicindo, ningún dos aspectos que se acaba de comentar por parte da enfermeira en cuestión, pues me generan especial preocupación. Temos unha unidade de cuidados intensivos dotada desde o primeiro momento en que entrou un paciente en hospitalización, que podría ter dado resposta perfectamente a calquera inconvinte que ocurrise con esos pacientes, e os pacientes que foron trasladados a esa unidade fixéronse baixo o control e a supervisión do Servicio de Cardioloxía e dos profesionais adscritos a este servicio. Pero me recoñece que hai problemas, dígame un. Pois mire, hai desaxustes, por exemplo, como indicaba a propia profesional, desaxustes no ámbito da comida. Acabamos de cambiar de 2 hospitais con cociñas diferentes, con modelos de cociña diferente, a un terceiro modelo no hospital Álvaro Cunqueiro, un terceiro modelo de liña fría que exixe de un tempo de axuste para que todo esté como todos desexamos. Pues estas cuestións requiren de un determinado tempo, requiren de unha aprendizaxe e, por suposto, requiren que pouco a pouco se vayan mellorando estes aspectos. En hematoloxía, o aire hospitalario, decía esta técnico de laboratorio que hai que crealo manualmente. Mire, tampouco digo eu. Dixo o xefe de Servicio de Medicina Preventiva no día de onte. Todo o aire climatizado, toda a climatización do Hospital Álvaro Cunqueiro cumple nestes momentos todos os criterios que exixe a normativa para estar en funcionamento. Non só na área de hematoloxía, senón nestes momentos en todo o hospital. Por tanto, repito, eu teño que cinguirme aos datos científicos, aos datos técnicos, e non, desgraciadamente, a emocionalidade e a opinión personal con todos os respectos de un técnico como acabamos de escoitar. Hai pouco rato fixo unhas declaracións, fala dos medios de comunicación, teño a impresión de que nos bota unha bronca. Perdón? Que fixo unhas declaracións hai uns minutos, teño entendido, que falou dos medios de comunicación, pedindo responsabilidade, é así? Pois non, eu non teño feito ninguna declaración. Bueno, porque hai... Pero falando de responsabilidade, eu creo que sí, nestes momentos temos que ter todos responsabilidades, sobre todo as persoas que temos responsabilidades públicas. Eu, dende logo, teño que facer un chamamento sempre na información que se transmita á cidadanía. Por exemplo, voulle comentar un feito porque me parece especialmente salientable. Onte asistimos no Parlamento a un debate acalorado sobre o tema do novo hospital e houve referencias directas a aspectos que son auténticas falsedades. Díxose directamente en sede parlamentaria que se estaba cobrando aos pacientes polo uso dos sillóns nas habitacións, cousa que é radicalmente falsa, nin se cobrou, nin se cobra, nin se cobrará. Pero mire vostede o que son as cousas. Esta mañá me comentaba un supervisor dunha unidade de hospitalización que unha familiar de unha paciente, ante este bulo que está extendido na sociedade viguesa, ante este bulo, non osaba nin siquiera sentarse no sofá ante o temor de que houvese unha cámara que o estivese grabando en ese momento se lle fose a cobrar. Mire vostede, un exemplo tan sinxelo. Estará comigo que entón o que están perdendo é a batalla da opinión pública. Teñen un problema, eu non sei se vostede directamente ou a Consellería de Sanidade están tendo un problema para que a xente saiba exactamente o que está acontecendo. Mire, a mensaxe do pánico, a mensaxe da alarma social cala profundamente na cidadanía, as mensaxes constructivas, desgraciadamente, non. Eu creo que, por eso, apelo repetidamente á responsabilidade de todos os actores profesionales, ao propio entorno, a facer un uso responsable da información, por suposto, a ser veraz, simplemente. O que non se pode crear é alarma social na cidadanía, utilizar a información
directamente dirixida a crear esta sensación de perigosidade nunha estructura como é o hospital, que é perfectamente segura e ten todos os requerimentos de calidade e seguridade que se espera dun hospital destas características. Bueno, pues Félix Rubial, deixámolo aquí. Como sempre, moitísimas grazas por atendernos mesmo a estas horas intempestivas. Graciñas, de verdade, un placer. Moitísimas gracias a vos sempre pola oportunidade que me dades. Graciñas. Off the record. Todo tipo de diputados pueblan el Parlamento y cada uno tiene su carácter. Están los actores secundarios, ávidos de un papel en la trama. No marchen los medios de comunicación, por favor. Y luego los que hoy nos interesan, los principales, los que volvían a verse las caras y que eclipsaron al resto. En un lado del hemiciclo, José Luis Méndez Romeu, el cari gran del PSDG, con esa mirada, ese charme, que el resto de los mortales no podríamos conseguir ni ensayando 100 años. Resistirse es inútil. Ese ponerse las gafas, ese te miro y te fulmino y te remato con el golpecito de hojas. Es ese aire macarra que de pronto se vuelve sabiduría profundamente intensa lo que nos tiene ganados. Señor presidente, seguro que vostede se lembra dese principio filosófico chamado a navalla de Ockham. Es el máquina baja de Ockham. Y luego en el otro lado Núñez Feijóo, que no es solo que hoy tuviese un episodio de mouriñismo transitorio. ¿Por qué? 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 ¿Por qué, señoría? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiten los domingos por el fútbol me abandonas y pongan se negaron o asinar o transporte metropolitano y ya tenemos temazo a la vista. ¿Por qué? ¿Por qué? Se negaron a asinar o transporte metropolitano. ¿Será porque os que vamos ao Hospital de Santiago pagamos? ¿Por qué, señoría? ¿Por qué? ¿Por qué non quere falar dese hospital? ¿Cómo ha vuelto Feijóo de Roma? Con nueva filosofía de vida. Se acabó la falsa modestia. Y si piensa que algo es así, lo dice y punto. Y si suena tal vez un poco sobradilla, pues es lo que hay. Fixe moitísimos máis hospitais públicos dos que vostede pode facer no que nos resta de vida aos dous. Eres el puto jefe, el puto amo. Moitas gracias. Pero la verdad que eso de que construín máis hospitais Dos que vostede pode facer no que nos resta de vida aos dous. suena muy Clint Eastwood en El Sargento de Hierro. Bebín máis cervexa, mexei máis sangue e repartín máis hostias que a todos vos xuntos. La próxima vez solo un grado más Papa hostias. y lo tendrá hecho. Off the record. Queríamos dedicarnos unos minutos a hablar de lo que fuimos ahora que estamos tan atosigados por lo que pretendemos ser o por lo que somos y por eso queríamos meternos en esta cueva, Cova de Eirós, de una forma simbólica. Decíamos que ahí habitaron los primeros gallegos, probablemente no es así, seguro que no es así, pero en cualquier caso, Aurora, ¿qué importancia tiene este enclave? Bueno, tiene una importancia desde varios puntos de vista. Por una parte, faunísticamente es un yacimiento de oso de las cavernas, que es una especie emblemática del Pleistoceno, o sea, de las épocas glaciares, pero que aunque sea tan emblemático y tan conocido, no hay tantos yacimientos en la península ibérica ni en general en Europa. Grandes yacimientos como este de Eirós, con gran cantidad de individuos. Y entonces, ya solo por eso, pues ya fue hace unos 25 años que empezamos los estudios en esta cueva, el Instituto Universitario de Xeoloxía, y descubrimos el yacimiento de oso de las cavernas y se le dio una proyección ya internacional a la cueva. El yacimiento de oso de las cavernas está hacia el fondo de la cueva, es donde están acumulados los restos óseos de todos estos animales. Y luego, años después, llamó la atención también pues, de los prehistoriadores, porque es una cueva que tiene unas condiciones, una entrada amplia, típica condición como que puede ser habitable o puede ser interesante vivir en ella, ¿no? Incluso a nosotros nos lo parece ahora, así que en el pasado también tuvo que ser algo parecido. Hablamos de ese oso cavernario. Explícanos un poco más qué era este animal, en qué época vivió, cómo era el hábitat un poco que entonces había y que explicaba que ahí se habían encontrado tantos restos de este animal. Bueno, el oso cavernario era un oso pariente del oso pardo actual, pero era un animal más grande, más robusto y principalmente era herbívoro. Se estudiaron pues, la morfología de sus dientes, de la musculatura de su cráneo y de su mandíbula, y luego ya con estudios un poco más detallados de isótopos estables en el colágeno de los huesos, que reflejan la dieta de los organismos, pues se vio que era un animal herbívoro que viviría pues, tranquilamente en las zonas bajas, en los valles, pero también, claro, ligado a las cuevas. De ahí le viene el nombre, ¿no? También. Y entonces, en Galicia se encuentran en varias zonas de Caurel y también en Triacastela estos grandes yacimientos con oso de las cavernas,
que además acabamos hace poco de saber por estudios genéticos que tiene un comportamiento curioso que era que estaba muy ligado a su propia cueva, de manera que en cada cueva hay un linaje de osos que no se expandía hacia otros sitios, o sea, volvían a casa siempre para hibernar, ¿no? Hibernaban todos en la misma cueva y luego se marchaban otra vez durante la primavera y volvían allí otra vez. Y estos son unos estudios interesantes porque nos van a dar la dinámica de las poblaciones en relación con los cambios climáticos. Estamos hablando de época en la que hubo glaciaciones repetidas, que los hielos se acercaban hacia cotas más bajas y volvían otra vez a retraerse, y esto traía y llevaba a la fauna y también a los humanos, es de suponer, pues migrando un poco según las condiciones climáticas. ¿Por qué ahí? Yo supongo que tiene que ver con el tipo de suelo que permite que los restos se conserven mejor que en otras zonas, pero en cualquier caso, ¿por qué en esa zona? ¿Por qué en la zona de Tracastela, en la zona de Ocourel? En la zona, bueno, porque son zonas calizas. En Galicia hay muy pocas zonas con roca caliza, muy pocos afloramientos, y son unas bandas estrechas. Entonces, tradicionalmente siempre se decía que aquí no había cuevas y que tampoco habría fauna, porque en las otras zonas del territorio los suelos son más ácidos y los restos no se conservan tan bien. Pero en estas zonas que abarcan desde Mondoñedo, bajando hacia la zona de, bueno, Tracastela y Courel, y terminando más o menos en Barco de Valdeorras, no en la zona de las Pizarras, sino un poco en Serra de Ciña de Lastra, son unas bandas de caliza en donde se desarrollan una serie de cuevas que, aunque no tienen unos tamaños espectaculares, sí son suficientes para conservar un registro faunístico y en algunos casos también pues humano, de mucho interés. Vamos a repasar qué ha pasado en estos 100 días en las diferentes ciudades de Galicia, en donde, como saben, el poder del Partido Popular ha retrocedido de manera sensible, pero queríamos empezar precisamente por Vigo. Jorge, han pasado cosas en este tiempo, desde esos comicios, que parecen indicar que el Partido Popular tiene un problema político en la ciudad en la que vives. Esa manifestación de hace unos días en relación con lo que está pasando en el hospital. ¿Crees que el Partido Popular tiene un problema en Vigo y por qué lo tiene? Sí, yo creo que tiene un problema seguro, vamos. Pero yo creo que no es un problema de ahora, que viene ya bastante de atrás. Es más, yo hoy leí el artículo que aparecía en La Voz de Galicia. Manolo Pérez, él dice que no tutela, vamos, que él no está ahí para ser el líder de esa formación. A mí lo que me parece es que el Partido Popular, ya desde hace años, no sé por qué motivo, pero me parece que, siendo además vecino de Vigo, el presidente de la Xunta, Feijóo, no ha tenido una especial preocupación. Y, desde luego, igual que ocurrió en Vigo y ocurrió en Santiago y más sitios, el Partido Popular, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, yo creo que retrasó muchísimo sus decisiones. Entonces, en el tema del Partido Popular de Vigo, creo que en todo el proceso del alcalde actual y en su etapa anterior, estuvo ausente. Y aunque haya tenido interés Chema Figueroa y toda esta gente, yo tengo la sensación de que la última persona que allí pues fue en cierta medida poseedora de un liderazgo fue Corina Porro. Y que de todos los que aparecen ahí citados en el artículo, a mí me parece que la única que le veo con ambición y cierta capacidad es la subdelegada de la Xunta, que es María José Bravo Bach. De todas maneras, no podría acabar mi comentario sin aclarar una cosa. El Partido Popular, de luego, no ha estado preparado en Vigo para tener enfrente a una persona como Abel Caballero. O sea, quiero decir, no hay cosa más destructiva que la falta de capacidad de cooperación institucional. Pero ante esa situación, precisamente, tenía que haberse preocupado muchísimo más. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Partido Popular se ha preocupado siempre del naval, de la automoción, de la metalmecánica, y se olvida de los problemas reales de un sitio. Y de luego ha habido un problema también de cooperación. Pues empezamos por Vigo, Roberto. ¿Qué análisis haces tú de lo que le está pasando al PP o lo que le lleva pasando desde hace ya un tiempo al Partido Popular, con el poder que tiene en el conjunto de Galicia, en una ciudad tan importante como Vigo? Bueno, Vigo es una ciudad políticamente peculiar, ¿no? De hecho, si uno compara lo que ha ocurrido en Vigo en los años de democracia y lo que ha ocurrido en Coruña, en Santiago, en Orense, bueno, pues Santiago es una ciudad que se ha gobernado con mayorías absolutas durante una temporada larguísima.
Coruña es una ciudad con mayorías absolutas durante una temporada, es decir, con mucha estabilidad política, diríamos, ¿no? Cosa que no ha ocurrido en Vigo. En Vigo, si no me equivoco, creo no equivocarme, me corregiréis, ha habido dos mayorías absolutas, la de Manuel Pérez y esta de Abel Caballero, ¿no? Y ha habido, bueno, pues de todo, ¿no? Por tanto, yo creo que Vigo tiene peculiaridades propias. El propio Partido Socialista ha tenido gravísimos problemas en Vigo, enfrentamientos internos gravísimos en Vigo, el Bloque ha tenido graves problemas en Vigo, etcétera, ¿no? Y los tiene el PP, como es perfectamente obvio, ¿no? En el caso concreto que comentáis, bueno, yo creo que hay un modelo que no afecta solo a Vigo, afecta a más lugares, que consiste en que los candidatos los elige la dirección del partido, que yo creo que eso es un mal modelo, ¿no? Es un mal modelo porque la dirección del partido puede elegir candidatos de manera, no digo que este sea el caso, pero podría serlo, no lo sé, no tengo información como para decirlo, puede hacer elecciones caprichosas en función del feeling que el candidato tiene con el que lo nombra, ¿no? Y no en función del feeling que el candidato tiene con la ciudad para la que se nombra, ¿no? Yo creo que es mejor el sistema en el que es la propia ciudad la que a través de un proceso, esto diríamos, bueno, pues en el que participan los militantes, ya no digo los simpatizantes, los militantes, elige a sus candidatos. Yo creo que es más sano, es más inteligente. Ahora bien, en todo caso, lo que le ha pasado en Vigo al Partido Popular es peculiar por el tamaño de la derrota, pero es peculiar en todo el contexto. Es decir, el Partido Socialista no ha obtenido ningún resultado similar al de Vigo, y el Partido Popular ha obtenido derrotas muy serias en Galicia, en el conjunto de Galicia, en las municipales, digo, en las ciudades, quiero decir, ¿no? Ha perdido la alcaldía de Santiago, ha perdido la alcaldía de Coruña. En Galicia gobernan en todas partes, pero quiero decir que os resultados municipales yo creo que a resultante de dúas cousas. Por un lado, unha corrente de fondo que é común a todas as cidades e que é producto da crise, e por outro lado a peculiaridade de cada municipio, é dicir que a corrente de fondo, digamos, incrementa os votos das mareas un pouco da esquerda e tal, como protesta contra as políticas do Partido Popular, e por tanto xoga en contra, e logo as peculiaridades de cada urbe pois poden xogar en contra tamén, co cual se agudiza aínda máis o efecto da outra, ou non. O caso de Ourense, por exemplo. En Ourense, quen deu o espectáculo? O PSOE. O PSOE era unha cousa... Que era o que estaba gobernando. Que era o que estaba gobernando. Entón, aí o PP salva os mobles, non? Pero, por exemplo, en Santiago, o de Santiago é moi sintomático, non? Despois do espectáculo absolutamente bochornoso que deu o PP en Santiago, Feijóo fai unha aposta moi forte e casi lle sae ben, pero casi. É dicir, que aí o desplome do PP tiña que ter sido aínda maior. Si a derrota menos amarga claramente pero é a de Agustín. Pero aínda así non chegou a, digamos, Agustín Hernández non tivo tempo, ¿no? Pablo Arangüena. Pues yo la primera reflexión es cómo se eligen los candidatos, ¿no? Hablaba Roberto de ciertas dinámicas, ¿no? Básicamente el Partido Popular yo creo que en este país es el que menos practica la democracia interna, ¿no? Yo creo que esto no tiene discusión. El Partido Popular funciona mucho más... ¿Pero realmente creemos en esto de la democracia interna de los partidos? Yo sí, hasta cierto punto sí. Es decir, yo lo que creo... yo no. Es decir, yo he escrito mucho sobre ese tema y después de escribir mucho sobre ese tema... Algunos es más evidente y otros menos evidente. La democracia es muy difícil. Es una contradicción interna. ¿Tú crees que un candidato en cualquier partido que no sea respaldado por el aparato tiene alguna posibilidad de llegar a algún sitio? Vamos a ver, yo lo que creo es que se pueden establecer mecanismos para que sean partidos mucho más abiertos, mucho más democráticos, mucho más transparentes. Creo que hay leyes de partidos que funcionan mejor que la nuestra, hay leyes de partidos, pues por ejemplo, en Alemania, más desarrolladas, más detalladas. La pregunta que yo te acabo de hacer, ¿tú crees que básicamente los partidos hacen de su capa un sallo? Y la ley de partidos es una ley minúscula. O sea, la ley de partidos, entre que existe y no existe, es como si no existiera. Déjame que te diga, en Alemania, la ley de partidos del 67, que creo que es efectivamente una ley de partidos mucho más detallada, que se traduce en lo siguiente, en que los estatutos de los partidos se ajustan a la ley de partidos y los partidos hacen lo que les da la gana con los estatutos que tienen. El resultado final puede ser que los aparatos de los partidos tienden a controlar los partidos, pero hay diferencias enormes entre unos y otros partidos. Porque al final, una curiosidad solo, Pablo, ¿cuánta gente elige al líder del PP en A Coruña, por ejemplo? Del PSOE, perdón. Al líder del PSOE en A Coruña. ¿Cuánta gente vota? Interesante cuestión. ¿Cuánta gente vota? Sí. Vamos a ver, al líder del PSOE en A Coruña, en primer lugar, hay una asamblea. Yo no sé si en Vigo hay una asamblea que elija a esta señora, bueno, en teoría, a Elena sí. Muñoz.
En teoría sí. En el PP, dices. En el PP, vale. perdón, decía en el PP. Yo creo que ni siquiera la ha habido, ¿no? Desde luego en el PSOE, reglamentariamente y estatutariamente, tiene que haber unha asamblea. Por un momento a Vigo e os resultados do PP en Vigo, eu supoño que este novo agrupamento de militantes ou excargos, exconcelleiros ou concelleiras do Partido Popular, que se basean nas saudades da época en que o seu candidato, o señor Pérez, Manuel Pérez, obtivo os mellores resultados para o partido. De maneira que aí haberá pois, un intento de conseguir un revival, non? Unha resurreición por esa vía. Ora ben, en segundo lugar, está a máis que a vista o resultado nefasto neste caso, e penso que noutros, do autocratismo, neste caso do presidente da Xunta e presidente do partido, de modo de maneira que tanto o bon suceso electoral, o éxito electoral, como o fracaso terían que obrigar ou levar a unha rendición de contas de quen o promove de unha maneira absolutamente así persoal. E en terceiro lugar, tamén localizadamente no caso de Vigo, nunca se aclarou aquel pacto, xa hoxe esquecido, entre PP e PSOE no seo do Concello, para unha aprobación orzamentaria dos orzamentos do Concello. É dicir, que aí non houbo nunca, que eu lembre, unha declaración nese sentido. E despois, claro, de forma xeral, pois naturalmente o Partido Popular está notando a repercusión negativa de políticas xerais do Estado servilmente e obedientemente aplicadas aquí tamén no caso de Galiza, e a todo iso o persoal, o electorado. A mí lo que me parece es que existe una vivencia normal de los partidos políticos clásicos de estar de espaldas a la sociedad. O sea, no ha existido ni existe una preocupación por comunicar y dar cuenta ante la sociedad. O sea, es lo que decíais antes del sistema de elección interna y el poder dentro de los partidos. Los partidos políticos en España, fundamentalmente el PP y el PSOE, son lo más antidemocrático que puede haber en su funcionamiento interno. Bueno, es mi opinión. Segundo, yo creo que en el caso de Galicia y quizás de España, se ha visto la imposibilidad del Partido Popular para gobernar sin tener mayoría absoluta. Es un problema clásico, o sea, siempre ha habido una actuación contra. De hecho, la novedad de estas elecciones han sido los conglomerados. Hay conglomerados de 14 partidos o 14 cosas, vamos. Y eso también eso influye muchísimo en... No, yo digo que hay conglomerados. Un ejemplo típico es el de Ferro. Y también una actitud típica es la del secretario del Partido Socialista, que dijo que no pactaría jamás con el PP. O sea, lo ha dicho públicamente. Pero déjame terminar. Perdona. Tercero, la dirección del PP en Galicia, y que coincide con el presidente de la Xunta, yo creo que adolece de una falta de estrategia de director. ¿En qué sentido? En que él es muy bueno. Es bueno, Núñez Feijóo, pero dirige mal. De hecho, le gusta tener alrededor mediocres, es evidente. Y cuando ha decidido nombrar candidatos para las alcaldías, lo ha decidido tarde, y yo creo que incluso abusando de su gente, porque el caso de Vigo es evidente que Muñoz es una víctima, ¿no? Y yo, para terminar, la sociedad, lo que estamos viendo hoy, es que no percibe eficacia. Es evidente, y tú decías muy bien, que después de... Termino. Es que no percibes. Termino. Después de la etapa esta que tú decías antes, de experiencia con los conglomerados, ya veremos a ver qué pasa. Decía, convocamos a Liliana porque antes donte tiña lugar ese encontro entre Barack Obama e Felipe VI no que acontecía algo. A traductora, a intérprete, traducía as palabras de Obama dun xeito equivocado. Imos lembrar o que decía Obama e como traducía esta muller. As a matter of foreign policy, we are deeply committed to maintaining a relationship with a strong and unified Spain. Sé que siempre tendremos una relación cada vez más fuerte y unida. Bueno,
sustancialmente diferente. El rei Felipe VI fai un xesto para que mirar para a delegación española e dicir, ollo, que isto non era o que estaba pactado. E de feito, posteriormente o ministro de Asuntos Exteriores aclara que fora un erro de traducción. Liliana, é grave o que aconteceu? Non foi grave porque se arranxou, pero que gravidade ten ese erro de traducción? Se eu tivese que avaliar esa interpretación, se estivésemos nunha aula da facultade, non sería un erro grave. O que pasa que o que é grave é o contexto en sí. Entón, hai un académico que é José Martínez de Sousa que di que san contexto o aclara todo. O contexto da intérprete, que evidentemente non é española, posiblemente sexa sudamericana, non ten por que estar ao corrente da situación de votación. Claro, pero supoño que isto, a ver, estamos falando non dun examen para valorar os coñecementos, sino que claro, unha interpretación profesional nun contexto político no que sabemos que os matices, os xestos mesmo son moi importantes, coñecer precisamente o contexto do que se está dicindo. Por iso te preguntaba pola gravidade, se é habitual este tipo de erros. O erro é consubstancial a calquera actividade. Partimos dese feito. Avalíase na medida das consecuencias. O único que se puntualmente, de maneira técnica, podese dicir que unified, que pronuncia Obama, non sería unified en inglés, senón que sería united. Claro. O exemplo práctico, claro, sin entrar en tecnicismos, para o público é United States of America. Entonces, os Estados Unidos de América están united porque é unha confederación. Bueno, de feito, imos escoitar, que temos preparado ese corte, porque de feito, isto estáse convertindo nun asunto un tanto surrealista, porque, efectivamente, a palabra que utiliza Obama foi utilizada hoxe en Cataluña para decir que exactamente Obama non dixera unido, sino que dixera unificado. E aí introducen os matices, bueno, que cada un pode interpretar. Imos escoitar a Obama, que efectivamente non utiliza united. Escoitámoslo. Maintaining a relationship with a strong and unified Spain, and unified, and unified, and unified. Unified. Facemos as cousas para que a xente... Supoño que cando alguén se ten que enfrentar a un traballo desta naturaleza, coñece previamente o contexto, cal é a situación de cada un dos que están ali falando, porque supoño que non se poden producir situacións desagradables. A intérprete, evidentemente, é unha persoa de prestixio, profesional, que está protocolariamente sentada ao carón dun rei e dun presidente, é dicir, a súa trayectoria está perfectamente refrendada, por iso está aí. Por iso a mí me custa cuestionar a calidade da súa interpretación, que ademais, o que sí me gustaría, xa que estou aquí, cando se interpreta, fálase, cando se traduce, escríbese. Entón é unha interpretación, non é unha traducción. A min cústame avaliala dende a miña posición. É dicir, a min non me van encomendar a interpretación de Obama, posiblemente, porque seguramente non teño a trayectoria profesional que ten esa intérprete. Entón estou tentando poñerme na súa situación. Si hai un erro técnico, claro, que unified está traducido desaxeitadamente por unida, pero o contexto... Sería unificada. Podería ser unha España única. Carai, unha España única. Que é o gran lema. Unha España forte e única. Entón... Claro, unha España única. Claro, o termo é moi... A ver, as raíces son transparentes, non son opacas para nós. Unified é unificar... ten a mesma raíz, faquere, facer un... No es solo el cómo se traduce. A ver, un momento. Podríamos volver a verla, podríamos volver a ponerla. Juntas. Sí, no, lo que dice el presidente y cómo lo traduce. Que no es exactamente lo que dice el presidente. A ver, un momento, vamos a verlo otra vez, por favor. Atribuye la unidad a otra cosa distinta. Dice algo totalmente distinto a lo que dice el presidente. Pero non atribúe. A ver, vamos a escucharlo. Ela fai unha interpretación consecutiva. Vamos a escucharlo, escuchamos.
a matter of foreign policy. We are deeply committed to maintaining a relationship with a strong and unified Spain. Sé que siempre tendremos una relación cada vez más fuerte y unida. No es la relación, es España. Y eso es lo que traduce mal. O sea, está absolutamente mal traducido. Porque ella atribuye la strong and unified a la relación, a la relationship. Y no es la relationship, es Spain. No es la relationship. Claro. Mal traducido en ese contexto. Si fuera otro contexto, sería mucho más pasable la relación. Claro, que Liliana non estaba no despacho Val este día. No, a ver, iso é unha interpretación consecutiva. Entón, a técnica da interpretación consecutiva é alguén fala, tómanse unhas notas e faise ou unha traducción resumo, que é o original un pouco resumido cos conceptos claves, ou, dependendo da experiencia da intérprete, palabra a palabra. Pero segue habendo un contexto. Quero dicir, ela di exactamente, deseo repetir los sentimientos que unen a España y Estados Unidos y mediante nuestra política exterior y nuestra relación sé que siempre tendremos una relación cada vez más fuerte y unida. Evidentemente non é unha traducción literal, non o é para nada. A traducción literal, pues, we are deeply committed to maintain a relationship with a strong and unified Spain, es strong and unified, simplemente se refiren a España, como Estado único. Que sucede? Pódese corrixir perfectamente, é dicir, pódese emendar o que a intérprete dixo. Se o dixo con esa intencionalidade que se lle deu e que por iso o ministro pois emendou os titulares. Estaba un pouco pactada, eu ademais. non o sei. Quero dicir, supoño que pensaron que non se lle ia escapar. Off the record. Anda que quien diga que no hemos mejorado en estos 900 y pico programas, fíjense en Manolo Lago, ya nadie recuerda cuando decía semana tras semana aquello de «voy a dar un dato». Pss, agua pasada, porque ahora tenemos un nuevo Manolo Lago, nuevo y mejorado. Voy a dar dos datos. Otros, por ejemplo, se han pasado 3 pueblos en la mejoría. Antes no callaban ni debajo del agua. Perdona. Bueno, hombre, es un decir. El caso es que ahora ya no es que no hable durante el turno de los demás, sino que ni siquiera hablan el suyo. A ver, vamos a ver. un momento, Tuco. Ah, no, que hubo una crítica. O sea, cuando te doy la palabra te callas, ya sé lo que tengo que hacer. Y poco a poco vamos desarrollando otras vertientes artísticas. Y bueno, lo de Pablo Iglesias era para mear y no echar gota, ¿no? Pero el tono que utiliza es que... Vamos a parodiarle, ¿no? A ver. Tío. Un segundo, vamos a darle otro enfoque, algo más tipo... Esta noche, Nando Salinero se convierte en... Pablo Iglesias. Tío, es que me estoy reprimiendo porque soy secretario general, ¿no? Y lo flipas porque yo les daría en todos los lados, ¿no? Y además mi coleguita Obama, pues sabes que es que además es que es súper guay porque le gustan las mismas series que a mí. Pero donde de verdad ha estado la chicha esta semana ha sido en las conexiones plató-redacción, redacción-plató, donde esperaba Uxía Rodríguez, que por su atuendo también es conocida por su nombre de pila. Soy John Buster, el sheriff. Y sí, hay veces que no sabes muy bien cómo recoger la noticia y tienes que improvisar. Por ejemplo, si se habla de una niña que descubre su sombra por primera vez, pues tienes que pensar rápido y disparar algo, aun a riesgo de sonar un poco enigmático. Efectivamente, cuando los niños descubren la sombra, después vienen otros descubrimientos. Claro que sí, una verdad irrefutable. Después de descubrir tu sombra vienen otros descubrimientos, algo que abarca desde el sabor de un limón a los misterios de la física de partículas. Pero aún había más, sobre todo si se habla de la evolución de su majestad la reina. Pues con este cambio radical terminamos este Pues cambio radical, realmente, cambio de narices. Perdón, no quería decir un chiste malo. Y sí, sentimos y la reacción en sus salones fue algo parecido a esto. Terminamos este Pues cambio radical, realmente, cambio de narices. Perdón, no quería decir un chiste malo. Nos vamos al Off the Record de hoy. Han pasado muchas cosas en el Parlamento gallego que han llegado a la mesa de los balados. Off the Record.